Muy bien, bueno, muy buenas a todos. Vamos a ver un poco la teoría de variable compleja, ¿vale? Vale, empezamos esto de aquí, desde el punto uno de variable compleja, números complejos, definiciones, forma de escribir números complejos, operaciones básicas y demás. Hasta aquí, funciones complejas. Toda esta parte uno la tenéis explicada en el vídeo que está en la parte de álgebra, ¿vale? Es el tema uno de álgebra. Tenéis un vídeo específico de esta parte que se supone que deberíais saber en esta asignatura, ¿vale? Si tenéis cualquier tipo de duda, volvéis para atrás en la página, entráis en el botón que pone álgebra y ahí tenéis todo esto más explicado y más detallado, ¿vale? De hecho, si miráis los apuntes, mis apuntes de álgebra, todo esto es cortar y pegar, ¿vale? Es lo mismo, tal cual. Entonces, nada, esa parte la damos por vista. Y aquí es donde empezamos con lo nuevo, funciones de variable compleja. Vale, la idea es que vamos a tener las funciones de toda la vida. Vamos a tener senos, cosenos, exponenciales, logaritmos, potencias, raíces, todo lo que se os ocurra. Pero aquí podemos ver las funciones como una función de z, es decir, como las que vemos en cálculo de una variable, solo que en este caso la variable es compleja. Entonces sería una función de una variable desde el punto de vista complejo, o las podríamos escribir como dos funciones de dos variables reales. La u, que es la parte real, y la v, que es la parte imaginaria, ¿vale? Es decir, aquí en complejos teníamos esa dualidad. O función de una sola variable en la variable z, por ejemplo, z al cuadrado, pues es un polinomio. Si hacéis z, lo cambiáis por x más y por y, lo hacéis al cuadrado, tendríamos x cuadrado menos y cuadrado, que sería la u, 2xy, que sería la v. ¿Vale? Entonces todas las podríamos poner de todas partes. Vale. Básicamente, de momento, saber esas dos cosas. Luego, ¿qué entendemos por región fundamental de una función? G tiene que ser un dominio, es decir, un conjunto abierto y conexo. La función tiene que ser inyectiva en G y la imagen de G es en los complejos, excepto en un número finito de semirrectas. ¿Vale? Esto es una paranoia de los complejos, luego veremos. Tampoco es fundamental, ¿vale? Pero bueno, tener un poco la idea de que hay funciones que es el dominio, pero llevado un poco está un poco chetado el dominio, ¿vale? No es el dominio de los reales, sino que le requerimos un poco más. Tiene que ser dominio, tiene que ser inyectiva y que la imagen es todos los complejos salvo un número finito de semirrectas, ¿vale? Pues por ejemplo, la potencial, ¿vale? Sabemos que la potencial no es inyectiva. ¿Por qué? Porque z al cuadrado, o sea, en general no es inyectiva. Z al cuadrado, si cogéis el menos 1 y el 1, los dos os llevan al 1. Si cogéis el menos i y el i, los dos os llevan al menos 1. Si cogéis el 1 más i y el menos 1 menos i, los dos os llevan al 2i. Es decir, no es inyectiva. Pero la región fundamental serían todos aquellos complejos cuyo argumento está entre su argumento y 2pi partido por n. Esa sería la región fundamental. Es su dominio, la función va a ser inyectiva ahí y la imagen nos va a dar todo el resultado, ¿vale? Vale, esto, a ver, por sí, si lo sabéis nunca está de más, pero no sería de lo más fundamental a la hora de complejos, ¿vale? Lo mismo que la raíz enésima. La raíz enésima ya sabemos, se supone que esto lo conocemos, tenemos el módulo, es raíz enésima del módulo, luego es el argumento más 2k partido por n, donde k toma los valores de 0 a n más 1. Pues también, ¿vale? Coger la función no es inyectiva a la potencial, entonces como es la inversa, entonces nos daría problemas, entonces si la cogemos en la región fundamental, entonces la raíz enésima queda definida de manera única, ¿vale? Es decir, aquí no hay infinitas, pero si cogéis una rama sí tenéis para atrás. Vale, la exponencial, sus dos versiones, tendríamos esto por un lado y luego tendríamos esto por el otro, ¿vale? La u y la v. También,
Si la exponencial es de un número real, es la de toda la vida. Si el producto de exponenciales, misma base, se suman exponentes. La exponencial compleja es periódica, porque he elevado a 2pi por i, acordaros esto, identidad de Euler, coseno de 2pi, 1, más i por el seno de 2pi, que es 0. Es decir, todo esto es 1. La función logarítmica, la logarítmica también volvemos a meterle todas las vueltas. Entonces pongo el módulo neperiano de un producto, es neperiano de uno, neperiano del módulo, más el neperiano del otro, que es el exponencial por el argumento. Pues al final acabáis teniendo que el logaritmo complejo tiene su parte real, la u, que es el neperiano del módulo, más la imaginaria, que es el argumento, más 2kpi. Si lo usáis, normalmente si se usa con mayúsculas se da a entender que es el argumento principal y no tendríamos todas las vueltas, ¿vale? Ya os digo, en principio nos quedaríamos con todos, ¿vale? El logaritmo principal es el que usamos, el argumento principal, y es sin todas las vueltas, ¿vale? Entonces también se le suele usar una L mayúscula para diferenciar de la L minúscula. Pero bueno. Funciones trigonométricas, también tenemos el coseno de z y el seno de z, pero luego tenemos una expresión, no confundir aquí con los hiperbólicos, aunque se parezcan, que estas hay que sabérselas, ¿vale? Porque nos van a resultar muy interesantes. Vale, viene la idea de que he elevado algo por i, esta es la identidad de Euler, esta es la identidad, y la de abajo es la identidad de Euler del conjugado. Entonces, si sumáis y restáis, obtenéis el seno y el coseno, ¿vale? Cambiando las i's por zetas, pues tendríamos... Sigue siendo periódicas de periodo 2pi, siguen siendo pares o impares, siguen verificando todas las de toda la vida, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, la suma del seno es seno de uno, coseno del otro, más seno del otro, coseno del 1, coseno de suma es coseno, coseno menos seno, seno, todo es igual. La única diferencia aquí importante es que ahora no son acotadas, ya no están entre menos 1 y 1, ¿vale? El seno y el coseno no están acotadas. Antes teníamos que el seno y el coseno siempre estaban entre más menos 1, ahora no. Entonces, de toda esta parte nos interesa un poco cómo se escribe la exponencial, cómo se escribe cómo se escribe la potencial, la raíz, la exponencial, senos y cosenos y el logaritmo, ¿vale? Básicamente, y un poco las propiedades, pero así, básicamente son las de siempre, entonces, solo una pequeña modificación. Vale, límites. Los límites, básicamente lo que vamos a utilizar es la técnica de varias variables que usábamos en cálculo para límites, ¿vale? Yo voy a coger y voy a hacer el límite doble de las funciones x e y, ¿vale? Eso no quita para que nosotros podemos seguir haciendo el límite de toda la vida. Es decir, si yo quiero hacer el límite del seno de z cuando z vale 0, pues es el seno de 0 que vale 0. Es decir, los límites funcionan igual. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se nos complicaría un poco más la historia. Eso es para funciones que conocemos cómo funcionan. Luego habrá puntos de singularidad y entonces esos los atacaríamos por este lado, ¿vale? Tampoco es muy habitual que nos pongan límites. Y podríais estar pensando, joder, no es habitual que nos pongan nada. Sí, ahora empieza lo divertido. Vale, continuidad. Una función es continua cuando existen límites por los dos lados, etcétera. Esto no cambia absolutamente nada de lo de una variable. ¿Vale? Un límite, la función es continua cuando el límite de la función coincide con el valor de la función en el punto. Como toda la vida. Hacemos los límites, miramos el valor y si son los mismos, tal. Vale, derivada. Podéis definir la derivada exactamente igual, el mismo cociente incremental que usábamos en una variable, ¿vale? Lo que pasa es que aquí, bueno, en lugar de poner h pongo incremento de z, pero es lo mismo, ¿vale? Si queréis poner h ponéis h, da exactamente igual, esto va a depender del profesor. Propiedades las mismas, derivada una suma de las derivadas, derivada un producto derivado del primero o segundo sin derivar más el primero derivada del segundo, regla de la cadena, derivada de la función inversa, todo. Vale, pero aquí normalmente lo que me van a preguntar es que estudie la derivabilidad. Y la derivabilidad, aquí aparecen unas condiciones
que van a ser necesarias, que es una condición necesaria, no suficiente, pero es necesaria, ¿vale? Condición necesaria, recordar, para tener carnet de conducir es necesario tener 18 años. Pero no es suficiente, no es una condición suficiente. Solo con tener 18 años no tienes el carnet de conducir, ¿vale? Y las condiciones de Cauchy-Riemann son estas. La parcial de la u, recordad, la función está definida en dos partes, la parte real y la parte imaginaria, u y v. La parte real respecto de x tiene que ser la imaginaria respecto de y. Y esta de aquí, en muchos sitios de teoría no la vais a ver así. Esta la veríais como un u sub i igual a menos v sub x. Vale. ¿Por qué la vendo así? Esto es lo único que he hecho, ha sido pasar la vx al otro lado sumando. ¿Por qué lo vendo así? Porque con este menos ya he visto que hay gente que se lía. Dice, pero el menos tiene que salir, se lo tengo que poner yo. Además, mira, si sumáis las dos y os sale 0, es exactamente la misma expresión, ¿vale? Entonces a nivel operativo es más cómodo verlo de esta manera. Pero la original es esta, ¿vale? Esta sería la condición de Cauchy-Riemann que vais a ver en la mayor parte de textos de teoría. Vale, entonces, ¿qué necesito para que sea derivable una función en un punto? Pues tiene que ser continuas en el punto, tanto la u como la v. Luego hacemos las parciales y las parciales tienen que ser todas continuas, tanto en un punto, o sea, en todas las parciales continuas en ese punto. Y luego verificar Cauchy-Riemann en el punto. Y así diríamos que la función es derivable compleja en ese punto, ¿vale? Todas esas historias. Continuidad en el punto, parciales. Miramos si las parciales son continuas, aplicamos Cauchy-Riemann. Tiene que cumplirlo todo, ¿vale? Y si lo cumple, la derivada en el punto la podéis poner como ux más i vx. Esta será la tradicional. A ver, usando las condiciones de Cauchy-Riemann podéis venderla de 4 maneras distintas, ¿vale? Ya digo que normalmente nos quedaríamos con la primera, ux más i por vx, y ya está. Por ejemplo, z al cuadrado. Z al cuadrado, normalmente si yo sé que es derivable, ¿por qué? Porque es un polinomio, aunque sea complejo, es un polinomio complejo, y los polinomios son continuos en todos los puntos. La derivada es 2z, la podemos hacer sin mayor historia, y sería derivable en todos los puntos. Ahora, ¿cómo lo hacemos desde esta perspectiva de aquí? Si yo cambio el x y la z por x más y por y, me queda x2 más y2 más 2xy por y. Tenemos la u y la v. ¿Vale? Tenemos la u es x2 menos y2, que es toda la parte real, el 2xy la parte imaginaria. Vale, pues ahora arrancamos. ¿La u es continua? Sí. x2 menos y2 es un polinomio en varias variables, es continuo siempre. ¿La v es continua? También. Vale. Pero tengo que mirarlo, aunque sea decir, es composición de funciones continuas. Vale. Luego hago las parciales. Ux, 2x, ui, menos 2i, vx, 2i, vi, 2x. Y miramos si las parciales son continuas. Pues sí, todas las parciales son continuas porque todos son polinomios, ¿vale? No habría problemas, tal. Y ahora miramos Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann, ux, 2x, vi, 2x son iguales siempre. Y por el otro lado, ui menos 2i más vx, 2i, esto es igual a 0. Entonces, esto lo que nos viene a decir es que esto funciona en todos los puntos. Es decir, la función es derivable compleja en todos los puntos. ¿Vale? Si aquí estas ecuaciones solo se resolvieran para ciertos valores, pues solo sería derivable compleja en ciertos puntos. ¿Vale? Y de hecho, si miráis la derivada, hacéis ux más u sub i, que sería 2x más 2i por i. Saco el 2 factor común, me queda 2 por x más y por y, y efectivamente me queda el 2z, que es la derivada, ¿vale? Es decir, podríamos hacer la derivada de cualquier función usando esta mecánica. Vale, esto lo tenéis ahí como un pequeño ejemplo, ya nos aburriremos de hacer esto. Vale, funciones analíticas. ¿Qué es una función analítica? A la hora de hablar de derivada compleja hay como varios niveles, ¿vale? Esta derivable compleja diremos que es en un punto,
¿vale? Es derivable compleja en el 0, 0, por poner un ejemplo. Luego, analítica, si es derivable compleja en el punto y todos los alrededores, ¿vale? Diremos que es analítica en el conjunto abierto o en el conjunto cerrado, si es analítica en el conjunto abierto que contiene el cerrado, siempre en el abierto, ¿vale? Pero analítica es que sea continua, derivable compleja en todos los puntos alrededor del que estoy mirando. Y si la función es analítica en todos los complejos, decimos que es una función entera. Esto de aquí es una función entera porque es analítica, es derivable compleja en todos los puntos, ¿vale? Esto se cumple siempre, es continua siempre para todo punto, las parciales son continuas para todos los puntos, Cauchy y Riemann se cumple para todos los puntos, pues es una función entera. ¿Vale? Vale, integración. La integración compleja la podríamos hacer tranquilamente como una integral de línea de campo escalar. ¿Vale? Temas anteriores podríamos jugar con esa manera, de hecho alguna vez la usaremos. Entonces básicamente yo tengo una curva parametrizada y lo que hago es sustituir la parametrización en la curva y multiplico por la derivada de la curva. Eso es una forma de resolverlo, ¿vale? Ya veremos algún ejemplo de cuándo utilizamos esto, ¿vale? Sustituir, ¿os acordáis? Es sustituyo la parametrización en el campo, o sea, aquí sustituimos la parametrización de la curva en el campo escalar y multiplicamos por la derivada de la parametrización, pues multiplicamos por la derivada. Vale, si la función es analítica en todos los puntos de un contorno simple y cerrado y en su interior, es decir, la función tiene que funcionar perfectamente en todos los puntos, entonces la integral de campo cerrado es 0. ¿Vale? La integral alrededor, del campo escalar alrededor de una curva cerrada es 0. Si la función es analítica en todos los puntos de un contorno simple cerrado y en su interior, es decir, la función no falla ni en el borde ni dentro de la región, entonces si yo quiero ir de cualquiera dos puntos que caigan dentro de ese terreno, entonces el camino es independiente. Podéis elegir el camino que os dé. No depende del contorno utilizado para ir de Z1 a Z2. Función continua, la primitiva es analítica en el dominio, entonces también podéis hacer lo de la diferencia de potencial. ¿Vale? Hacéis la integral en función de z y podéis restar, esto más que la función potencial podríamos pensarlo como la regla de Barrow, ¿vale? Esto es la regla de Barrow de cálculo. Si la función es continua y la primitiva es analítica en el dominio, es decir, es continua y derivable compleja en todos los puntos, más. Vale, todo esto son pijaditas. Aquí básicamente las que más vamos a usar es la primera, la de verlo como una ecuación, una integral de línea, y luego tenemos la fórmula integral de Cauchy. Y de aquí luego nos iremos a un teorema muy interesante. Vale, la fórmula integral de Cauchy me dice que la integral de 1 partido por 2pi a lo largo de una curva cerrada orientada positivamente, ¿vale? Importante, orientada positivamente, de una función, la que queráis, partido por z menos z0, es el valor de la función f en z0. Y si lo que tenéis abajo es z menos z0 elevado a un número, a 3, entonces sería la segunda derivada en el punto, ¿vale? Tienen que cumplirse estas dos expresiones. Entonces esto es muy típico porque veríamos una función y abajo dividido por z menos 2, z menos 1 más i, lo que sea, elevado solo o alguna potencia. Entonces estas sí son fórmulas que habría que saber. ¿Vale? De todas formas, ya os digo, la mayor parte son de esta manera y luego necesitamos otro concepto para llegar, vamos a hacer spoiler, a esto de aquí. A integración por residuos, que es el último tema, que es que la integral a lo largo de una curva cerrada orientada positivamente de una función es 2pi por i por la suma de los residuos
de la función que caen dentro, ¿vale? Vamos a ver ahora qué son los residuos. Pero sería eso. Simplemente me quedo con las singularidades que cae dentro, le meto sus residuos y esto es lo que más utilizaríamos. Entonces para ello necesitamos el cálculo de residuos y para el cálculo de residuos necesitamos las series de Taylor y las series de Loren. Aquí vamos a trabajar un poco como se trabaja en el tema 3 de cálculo. No vamos a hacer desarrollos de Taylor normal, ¿vale? Simplemente tenemos que saber tres: el exponencial, el seno y el 1 partido por 1 menos algo, ¿vale? Si sabéis esos tres, podéis sacar cualquier desarrollo en serie que nos planteen en esto, ¿vale? E elevado a z es 1 más z cuadrado 2 factorial más z cubo 3 factorial, Seno de z es z menos z cubo factorial más z quinto 5 factorial menos z séptimo 7 factorial más z novenos 9 factorial y así sucesivamente. Y 1 partido por 1 menos algo es la suma de ese algo a la n. 1 más z cuadrado más z cubo, etc. Vale. ¿Qué son las series? Estas las vimos en cálculo, deberíamos también ir sobrados con ellas. ¿Cuál es la diferencia de esto con la serie de Loren? La serie de Loren, a diferencia de Taylor, no podríamos hacer el desarrollo en serie de Taylor de 1 partido por z. ¿Vale? Si yo hago 1 partido por z, no podemos hacer un desarrollo de Taylor. A ver, miento. Sí que podríamos hacerlo, pero no podríamos hacer el desarrollo de Taylor en el 0. Podríamos hacer el desarrollo de Taylor en el 2. ¿Estoy de acuerdo? Pero en el 0 no. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo por 0. Entonces simplemente al sustituir, ¿cuánto vale la función en 0? Infinito, ya no puedo hacer Taylor. Podríais hacerlo en el 2, en el 27, pero no en las singularidades. Vale, cuando tengamos singularidades, lo que vamos a hacer entonces es la serie de Loren. Y la serie de Loren básicamente es hacer Taylor a todo lo que no me toque las narices, hablando mal y pronto. Es decir, si yo aquí tengo, en lugar del 1 partido por z, tenéis, yo qué sé, coseno de z partido por z, entonces el coseno no me estorba nada, ¿vale? Y lo que me estorba es el partido por z, porque en el 0 me estropea la historia. Entonces yo lo que voy a hacer es el desarrollo de Taylor del coseno de z. Y dices, pero si solo me sé el del seno, ¿cómo sacas el del coseno? Derivas en los dos lados y tienes la derivada del seno es el coseno. Y aquí derivamos, bajamos el 2n más 1, se va con el 2n más 1 factorial abajo. Me quedaría 2n factorial abajo y ya tenemos el coseno, ¿vale? No tiene más. Y luego todo eso lo dividimos entre z. Entonces van a aparecer singularidades, ¿vale? Aquí la z igual a 0 es una singularidad, es un punto donde la función no está definida. Esas singularidades van a tener problemas y es donde vamos a fijarnos en las cosas que les pasan ahí. Vale, ¿qué es lo que vamos a tener? El z igual a 0 es lo que se llama un punto singular aislado, ¿vale? ¿Por qué aislado? Porque esto solo falla en el 0, alrededor del 0 no hay problema, ¿vale? Otra cosa es que tengamos movidas del tipo neperiano de, yo qué sé, valor absoluto de 1 menos x al cuadrado. Vamos a poner x al cuadrado menos 1. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí de repente las singularidades serían el menos 1, 1. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos que x no puede estar en menos 1, 1. Incluso cerrado. No puede ser menos 1. Este es el punto donde fallaría.
esto no puedes cogerlo. Entonces el 0, por ejemplo, no sería una singularidad aislada. El 0 me peta la función, pero no está sola. Tiene todo el intervalo alrededor, ¿vale? Entonces siempre que tengáis intervalos no nos vale. Lo que queremos son singularidades aisladas. Luego, un 0 es donde se anula la función y es aislado también si está el solo. El orden de un 0 es la multiplicidad, ¿vale? Entonces, tenemos esas definiciones y luego lo que es un punto singularidad aislado que tenemos. Tenemos que en función de lo que nos dé el límite y distintos límites, vamos a tener cosas. Si el límite de la función es un número, es lo que llamamos singularidad evitable. ¿Vale? Yo voy a hacer el límite. Por ejemplo, seno de z partido por z. Ya sabemos que ese límite vale 1, igual que valía en las reales, ¿vale? Hacéis infinitésimos, hacéis L'Hopital, lo que os dé la gana, pero ese límite vale 1. Entonces, seno de z partido de z, que a lo mejor parecía que fallaba la función, en realidad no falla y por eso es evitable. Si el límite os sale más o menos infinito, es un polo. ¿Vale? Se le llama polo y ya veremos el orden, ¿vale? Y si el límite no existe, la singularidad es esencial. Por ejemplo, el seno de infinito no existe, entonces no sabemos cuánto a existir. Me refiero a que no sabemos cuánto vale. Oscila entre menos 1 y 1, vale que está acotado, pero no sé cuánto vale. Singularidad esencial. ¿Qué pasa? Que con la serie de Loren se ve muchísimo mejor. Yo voy a hacer la serie de Loren y fijaros que la gran diferencia con Taylor es que aquí la n puede llegar hasta menos infinito. En Taylor la n, el contador empezaba en 0. ¿Vale? En Loren podéis llegar hasta menos infinito. Y entonces estas potencias de z pueden ser negativas. Puede ser 1 partido por z, 1 partido por z cuadrado, 1 partido por z cubo, etc. Entonces, si no tenemos esos negativos, la singularidad es evitable. Si los negativos llegáis hasta un cierto grado, por ejemplo, solo tenéis hasta 1 partido por z, entonces sería polo simple. Si llegáis hasta 1 partido por z menos 2 al cuadrado, pues el 2 sería polo doble, ¿vale? Siempre es la potencia. Y si la serie llega hasta menos infinito, entonces es singularidad esencial, ¿vale? Esto de clasificar es muy sencillito, ya veremos que no tiene excesiva complejidad. ¿Vale? Las definiciones es más fea de lo que es luego trabajar con ellas. Y luego los residuos. Los residuos es esta integral, que básicamente lo que nos vamos a quedar es que es el término que acompaña en la serie de Loren, es la potencia menos 1, ¿vale? El número que va con 1 partido por z menos el sitio. 1 partido por z, 1 partido por z menos 2, 1 partido por z más 7, pero el número que va con 1 partido por z más o menos el número, ese es el residuo, perdón. Si la singularidad es evitable, el residuo es 0, siempre, porque hemos dicho aquí que si es evitable no tenemos exponente negativo. Si no tengo exponente negativo no puedo tener el c sub menos 1. Si es un polo, si tenéis la serie de Loren, miráis el c sub menos 1 y si no, podéis hacer esta fórmula, este límite, siempre funciona, ¿vale? Generalmente es mucho más rápido que ponernos a hacer el desarrollo en serie de Loren. A ver, lo que tenéis que hacer es clasificar bien el polo, el orden del polo, porque si no la liamos, ¿vale? También podríamos decir que si la m vale 1, que es polo simple, nos quedaríamos con este. Pero bueno, si os aprendéis la grande, lo tendríamos. Y luego, si es esencial, hay que hacer Loren. Aquí no hay más tutía, ¿vale? Y con esto, esos residuos son los que meteríamos en la fórmula de la que hablábamos antes. Vale, pues esto es un poco la teoría por encima. Así ya veis que no es excesivo, no hay mucho que tal, pero bueno. Hay que tener en cuenta. Esto queda mucho más sencillo viendo los ejercicios casi que la chapa de teoría. Pero bueno, ahí tenéis la parte teórica. ¿Vale? Muy bien, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego a todos.